Hola, con este inicio de la tercera sinfonía de Beethoven, la heroica, pues les doy la bienvenida a la historia en el lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para seguirnos cada que publiquemos un nuevo video y no dejen de invitar a más personas a que se traigan su detergente, nos traigan chismes y aquí nos pongamos a chismear en el lavadero de todos. Saludo y agradezco a nuestros Intelifans, en especial a Alfredo Bernades, a Pepe Arenas, a Nilanda, Reina Bárcenas, Verónica Martínez, Santiago Moreno, Jaime Albavera, Víctor Caballero, gracias por su preferencia. Bueno, pues este es el último programa de mayo de 2021 y no podíamos decirle adiós al mes omitiendo los 200 años de la muerte del pequeño cabo, el Corso. Por eso nuestro programa de hoy es Napoleón, portal del cambio de era. Y es que, bueno, pues Napoleón murió un 5 de mayo de 1821 y lo estamos tratando hasta ahora, de por sí ya traemos atrasado el mes, porque pues todos los temas que tratamos durante el mes de mayo tienen mucho que ver con la figura de Napoleón, desde Latinoamérica hasta Rusia, desde el absolutismo hasta el liberalismo. Y es por él, o bueno, en buena medida por él, que el mundo cambió definitivamente. Por lo que es obligado a hablar de este personaje que más allá de su simple biografía, pues estamos ante un actor clave del cambio de los tiempos, que fue el inevitable resultado del proceso histórico, y él mismo desencadenó una serie de nuevos procesos históricos irreversibles que dan forma a nuestro mundo contemporáneo. Así que la biografía de Napoleón solo será una parte del todo que le rodea, y es que, bueno, su servidor tiene un vicio de formación que a mi juicio podría ser una virtud. Resulta que mi profesor de historia, Roberto Ruiz Guadalajara, nos decía en clase que no le importaba en qué hora, de qué día, de qué año le pusieron el primer pañal a cualquier personaje de la historia, sino que comprendamos el contexto del tiempo en que los personajes vivieron para descubrir cómo los hechos influyeron en las personas o cómo las personas influyeron en los hechos históricos. Y Napoleón Bonaparte es, para bien y para mal, uno de esos personajes clave, tanto que aún en nuestros días es un héroe para algunos y un terrible villano comparado con el anticristo para otros. Bueno, así como la Revolución Francesa no surgió espontáneamente el 4 de julio de 1789, sino que se nutrió de una serie de procesos sociales, de un pensamiento filosófico liberal que impregnó a la burguesía con un criterio opuesto al absolutismo monárquico y que tenía suficiente poder económico como para doblegar al poder del rey, pues también Napoleón nace 20 años antes de la Revolución Francesa, en 1769, dentro de una familia noble de Córcega. Córcega, Italia o Francia, bueno, era una provincia italiana, pero cuando nace Napoleón apenas llevaba un año de haberse vuelto una localidad francesa. En 1768, Francia le compró a Génova la provincia de Córcega. De hecho, Napoleón originalmente se llamaba Napoleone di Buonaparte, y a un año del nacimiento del pequeño Napoleone, pues Córcega inició una lucha para independizarse de Francia. Y a pesar de la rivalidad entre franceses y corsos, Napoleón terminó siendo aceptado por los franceses, vaya, porque su edad escolar era un chico muy carismático y tenía dotes de líder. De manera que hacia 1778 se va a estudiar en la Academia Militar de Brienne hasta 1784 y después se traslada a París para concluir su formación militar, graduándose como oficial en 1785. No sé si se pueden ir dando cuenta que por los tiempos que van pasando, va corriendo en paralelo la formación de Napoleón y el pensamiento ilustrado de la burguesía que va impregnando a toda Francia. Bueno, pues la primera acción de Napoleón, ya como al haber concluido sus estudios militares, fue participar en Valence. Y ahí estuvo a punto de iniciar carrera militar formalmente, pero tuvo que regresar a Córcega por la muerte de su padre, de Carlo Buonaparte. Al mismo tiempo, Córcega pues, seguía luchando por su independencia. Y estando allí, Napoleón pues toma partido ante la disyuntiva de estar con los franceses o estar con los corsos y reincorporarse a Italia o quedarse como independientes, pues decide ponerse del lado de Francia contra Córcega, por lo que fue rechazado obviamente por sus paisanos y de ahí tuvo que huir
a Marsella en 1793. Ahora bien, ¿por qué Napoleón, al decidirse por Francia, termina del lado revolucionario si había sido formado en un ejército francés que era leal a un rey absolutista? Bueno, pues tenemos dos condiciones. La primera es que la Revolución Francesa estalla cuando Napoleón no estaba en servicio activo, estaba en Córcega por la muerte de su padre, y entonces no tuvo oportunidad de cavilar de qué lado se iba. Y en segunda, porque la Revolución Francesa no tuvo tanta resistencia como se puede llegar a pensar. El propio Luis, rey XVI, aceptó la revolución, se sometió a la Constitución francesa y colaboró incluso con la Asamblea, con los revolucionarios. Por eso, el ejército pasó de manera tersa de ser monárquico y absolutista a liberal, revolucionario y republicano, sin que hubiera un gran traumatismo interno. Por eso, cuando Luis XVI fue ejecutado en 1793 por traicionar la revolución al instar a Austria y a Prusia a apoyarle para restaurar el absolutismo, pues el ejército ya estaba bajo control de los revolucionarios. Y cuando Napoleón fue llamado al servicio activo en el mismo año de la ejecución de Luis XVI, pues simplemente ya entró a formar parte de un ejército revolucionario, republicano y liberal. Además de que la Ilustración ya había permeado la sociedad francesa, tanto que el propio Luis XVI había favorecido la guerra de independencia de los Estados Unidos. Así pues, Napoleón se hace formalmente un capitán francés en el año en que Francia ya era una república. Y las monarquías amenazaban a Francia por su liberalismo republicano. Justo en ese 1793, España, Inglaterra y Nápoles se lanzan contra Francia, contra la Francia revolucionaria, en el puerto de Tolón, para asediar Marsella. Y es donde Napoleón entra en acción como militar, demostrando sus grandes dotes de estratega, al utilizar por primera vez el avance con la artillería de forma masiva que iba cubriendo el avance conjunto de la infantería y ocuparon pues, muy rápidamente la plaza. Y a partir de entonces, todo fue éxito tras éxito militar. Primero en París para frenar a los monárquicos en 1795. Después en Italia contra los austriacos, que se habían aliado con los ingleses contra Francia y los venció en 1796 y 1797 en Lodi, Arcole y Rivoli. Y para 1798 se fue sobre Egipto para interrumpir el comercio inglés con Oriente. Y es que sucede que las monarquías europeas necesitaban frenar el impulso liberal y republicano francés que ponía en peligro a las monarquías de las dinastías española, inglesa, austriaca, los reinos italianos y hasta la monarquía rusa. Cuando Napoleón fue a atacar Egipto, ya era considerado un héroe y conquistador de la Francia revolucionaria. Se había vuelto un ser invencible y pues derrotaba a los ejércitos monárquicos de Europa. Pero tuvo que regresar a Francia por la amenaza de los monárquicos de Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. Y bueno, regresa y los para de inmediato, salvando la república. Por lo que se volvió un líder indispensable para mantener el orden en Francia y que pues así se evitaba destruir todo el sueño revolucionario. Quiero hacer un paréntesis aquí porque estos líderes necesarísimos también los vivimos en América, en las figuras de Simón Bolívar, en las figuras de Antonio López de Santana. De hecho, en México durante el siglo XIX, la verdad es que es el siglo de tres hombres, Santana, Juárez y Porfirio Díaz, seres que se consideraban indispensables. Pero bueno, regresamos a nuestra historia. Napoleón regresa para mantener el orden en Francia y bueno, pues en la propia Francia se acababa de derrocar a la Convención Jacobina del Terror para instaurar una forma de gobierno que se llamaba el Directorio. Sin embargo, la popularidad de Napoleón era tal que, aunque teníamos ahora el Directorio, continuaban los problemas económicos y de productividad que habían desatado la Revolución Francesa. Y el único capaz de contener una revuelta popular contra la República, pues era Napoleón. Sin embargo, Napoleón tuvo tanto apoyo que se le consideró el único que podía meter orden total. Y por eso el 9 de noviembre de 1799, que correspondía al día 18 del mes brumario del octavo año del calendario republicano francés, Napoleón lleva a cabo un golpe de Estado para dar garantía de orden a los franceses, con lo que se vuelve a cambiar la Constitución y otra vez se modifica el régimen de gobierno. Se sale de la forma de gobierno del Directorio para instaurar el consulado, en donde
pues la Asamblea, el Senado, asumía las funciones de representatividad, pero Napoleón sería el garante del Senado y de la República, al convertirse en cónsul, muy al estilo de los cónsules del antiguo Senado romano. El problema es que la nueva Constitución ya no consideraba los derechos fundamentales del hombre y se concentraba más en la estabilidad del gobierno de la República, para evitar la monarquía, pero con plenos poderes para Napoleón. Por lo que en 1802 se convierte en cónsul vitalicio y en 1804 se convierte en emperador, con lo que la monarquía se reinstauraba mediante un plebiscito. Háganme favor, la población que estaba descontenta con la monarquía apoya en la revolución para quitar a la monarquía, y después esa misma población en un plebiscito restaura la monarquía en forma de imperio. Y pues la Revolución Francesa murió, lo que muchos consideraron como una traición. Por eso, cuando hicimos el programa de Beethoven, referimos que este compositor alemán dedicó la partitura de su tercera sinfonía, lo que estábamos escuchando de fondo. Pero cuando se coronó emperador, Beethoven le arrancó la dedicatoria, y por eso la sinfonía ahora se conoce como heroica. Continuamos con la historia. Ya con todo el poder y con su genio militar, Napoleón ambicionó una Europa unida con París como capital, y se embarcó en el frenesí militar de invadir toda Europa. Ahí es donde se fue sobre Italia, sobre Austria, sobre España, que ya comentamos hace 2 programas, sobre Portugal, sobre Inglaterra, y es aquí donde comienzan los problemas, porque después de imponer el bloqueo comercial a su enemigo, Inglaterra, no solo afectó a Inglaterra, sino que también tuvo consecuencias en Francia y en todas las demás provincias conquistadas, lo que desató el descontento generalizado de las poblaciones. Y obviamente pues no tenía el control sobre ellas, y aún así se aventura a la campaña contra Rusia, que resultó ser un rotundo desastre en septiembre de 1812. Y bueno, pues a pesar de que triunfó en la batalla de Borodino, pues cuando llega a Moscú se dieron cuenta que era implacable y decidieron desalojar Moscú e incendiarla para que no pudiera conquistar nada. Se quedó sin la posibilidad de capturar pertrechos donde alojarse, y estaba muy lejos de sus cadenas de suministro, por lo que tuvo que retirarse y ya no tenía nada para regresar, no tenía alimentos, estaban asediados por el frío, no tenían pertrechos, y resultó una desastrosa campaña. Este episodio también fue retrasado con música de Tchaikovsky, su obertura 1812, que también está en la música que estamos escuchando en este programa. A partir de allí comenzaron las derrotas una tras otra para Napoleón, como las que contamos en el capítulo de la Guerra de Independencia de España, por lo que estaba perdiendo todos los controles internos y al mismo tiempo tenía el asedio de Rusia, de Prusia, de Inglaterra y de Austria, que ya se habían metido a territorio francés a principios de 1814 para invadir París el 31 de marzo de ese año, sin que el mariscal Auguste Marmont opusiera resistencia para defender París, lo que desembocó en 2 frentes contra Napoleón en su capital: los aliados monárquicos, y adentro en la misma Francia, en el mismo París, los opositores franceses que buscaban la reinstauración de la dinastía borbona, y pues ambos frentes presionaron la abdicación de Napoleón en lo que se conoce como la capitulación de París. Ya preso, fue enviado a la isla de Elba, en la que urdió un exitoso plan de reconquista para volver a París e intentar restaurar su imperio en marzo de 1815, fundado obviamente en su genio militar, lo que reactivó la alianza de los ingleses y los prusianos, que sumaron 113,000 soldados contra 72,000 franceses, y aún así Napoleón pudo contener a los prusianos el 16 de junio de 1815, pero inevitablemente fue vencido por un terreno arruinado por el clima en Waterloo el 18 de junio de 1815. Y al no poder romper la formación de las tropas del general Wellington, a las que se sumó las tropas prusianas que se habían reorganizado, pues obligaron a Napoleón a retirarse y después a entregarse, terminando así el llamado Imperio de los 100 días. Una vez capturado Napoleón, fue enviado a la isla de Santa Elena, a 1800 kilómetros de la costa de Angola, o sea, lo suficientemente lejos como para que no se le ocurriera regresar, hasta allá, hasta África. Y allá es donde muere el 5 de mayo de 1821. Y bueno, pues es una persona que pudo conquistar Europa,
pero no pudo conquistar sus problemas personales, sus problemas afectivos. Y estos sí son los chismes de lavadero. A su amada Josefina, su esposa, mientras él andaba en campaña militar, pues la esposa le pintó el cuerno. Y aún así Napoleón la amaba tanto que la perdonó y pues siguió con ella. Aunque al final del día él también terminó separándose de ella y se volvió a casar. Pero esos problemas emocionales, esos problemas personales nunca los pudo resolver. Y pues parecería que aplicaba esta frase de que era muy afortunado en las conquistas militares, pero muy desafortunado en el amor. Ni modo. Al final del día también le fallaron las estrategias militares porque se engolosinó y pues terminó perdiéndolo todo. Hasta aquí la biografía de Napoleón. Pero ahora vamos a ver las influencias que tanto hacia Napoleón como de Napoleón hacia el mundo hubo y que sí son bien importantes. Aunque Estados Unidos tiene muy poco que ver con Napoleón, como la historia es un proceso, hay que recordar que la independencia de Estados Unidos se nutrió del mismo pensamiento liberal que desencadenó la Revolución Francesa, el pensamiento de los ilustrados franceses. Y Napoleón nace justamente 8 años antes de la independencia de Estados Unidos, es decir, el pensamiento que cundía por el ambiente burgués en Europa era el liberalismo, y Napoleón nace en Córcega, en una región monárquica y absolutista que pasaba a una Francia que muy pronto transitaría al liberalismo revolucionario. Así que Napoleón abrevó en Francia el rechazo al absolutismo desde los 9 años de edad, una edad ideal para que se le metiera eso en su mente como chip, justo un año después de la independencia de Estados Unidos. Y en esa atmósfera es cuando estalla la Revolución Francesa y Napoleón tenía 19 años. Pero no olvidemos que la Revolución Francesa también fue un proceso en el que se combinó el creciente poder de la burguesía con una crisis social producida por la baja producción agrícola desde los tiempos de Luis XV. Y por eso Luis XVI terminó aceptando los términos de un cambio a lo que pudo ser la primera monarquía constitucional, tendencia que se vino abajo cuando descubrieron que el rey estaba planeando aliarse con monarquías absolutistas para recuperar el control, y fue por eso que Francia se convirtió en una república. Si Luis XVI se hubiera mantenido, no habrían llegado a ser república. Por cierto, la crisis social por la baja productividad continuó durante los tiempos de la Revolución y por eso también fracasó la Revolución Francesa y su primera república para volver a una monarquía en forma de imperio al frente de Napoleón. En todos estos procesos graduales, Napoleón volvió al ejército 4 años después del estallido revolucionario, de manera que le tocó el tránsito de un ejército al servicio del rey para quedar al servicio de la república, y la lucha francesa contra la resistencia monárquica de otros reinos hizo que Napoleón defendiera auténticamente y a carta cabal la Francia de la Convención, hasta que el terror jacobino no dio para más y los franceses pues seguían descontentos, siendo Napoleón el único referente de identidad y orgullo patriótico. Digamos que es el primer signo de identidad nacionalista para los franceses por sus indudables victorias militares. Por eso se confió en él para encabezar el golpe de estado del 18 de Brumario y luego para ser cónsul y emperador. Hasta allí la influencia del mundo sobre Napoleón en su tiempo. Ahora, Napoleón influyó en el mundo porque su contraataque contra las potencias monárquicas y su consecuente invasión de Europa, conocida como las Guerras Napoleónicas, llevó el liberalismo a naciones como Bélgica, Italia, Prusia, Austria, España, Portugal y hasta los confines de Rusia, y hasta Medio Oriente incluso, influyendo en toda la vida social de Europa y creando una reacción que llegó a América. Por eso Beethoven le dedicó su música y después por eso Tchaikovsky se alegró con su música de que Rusia venció a Napoleón. Pero también por eso las naciones americanas reaccionaron contra las medidas liberales de la Francia revolucionaria, que funcionaron muy bien en Francia para calmar el descontento social, pero que fueron absolutamente rechazados por los pueblos americanos que querían conservar el absolutismo y no querían el liberalismo en el Imperio Español. Por eso, todos los países latinoamericanos pues le deben algo de su existencia a Napoleón, porque él precipitó todas sus independencias, pero también precipitó cambios liberales en Europa, acelerando el proceso de identidad nacional para la creación de los estados nacionales, lo que después iba a desembocar en el nacionalismo. Además de que los descendientes de Napoleón continuaron dominando en Francia y marcaron la tendencia liberal de toda Europa hasta fines del siglo XIX. De hecho, el surgimiento del nacionalismo fue en contra de esta impronta liberal napoleónica y eso desembocó a la larga en 2 guerras mundiales en el siglo XX, para que los imperios encontraran acomodo y equilibrio en el mundo después de la Revolución Francesa. Antes de Napoleón, solo dominaban los imperios inglés y español.
Después de Napoleón, surgió la rivalidad entre los imperios inglés, francés, austrohúngaro, ruso y alemán, y esa rivalidad terminó en una gran guerra para volver a acomodar al mundo. Pero, al final, pese a la gran destrucción y mortandad que dejaron las guerras napoleónicas, por las que se le llegó a considerar a Napoleón obviamente como un anticristo, lo cierto es que la propagación de las políticas liberales y sociales que Napoleón impuso en Francia terminaron llegando a todos los confines del mundo. Ojo, Napoleón no los inventó, solo los propagó, y las constantes reacciones conservadoras hacia el liberalismo desembocaron en guerras en otras partes del mundo, como la Guerra de Reforma y la Revolución de México, pero también en la Revolución Rusa, ni qué decir de la gran transformación liberal en toda Europa, cuyo rostro jamás volvió a ser el mismo y terminó por aniquilar al absolutismo. Además, en ese tiempo se da la separación ideológica entre liberalismo y conservadurismo, o izquierda y derecha políticas. Esa es la tremenda importancia de la aparición de Napoleón en el escenario del mundo, un auténtico punto de inflexión entre el pensamiento antiguo y el moderno. ¿Qué tal? Por ahora ya se nos acabó el detergente y el programa de hoy, pero espero sus opiniones y saber sus inquietudes y propuestas temáticas aquí abajo en la caja de comentarios. Es todo por hoy, pero el próximo domingo les tengo una gran historia. 6 de junio, el Día de la Salvación. Es el día D, en 1944, cuando los aliados dieron inicio a la caída del régimen nazi y a la tiranía de Hitler. Yo les deseo un excelente día y les dejo con el trepidante final de la obertura 1812 de Tchaikovsky, con los cañones de guerra que se escuchan. Por eso notarán que se satura un poco el sonido en esa parte final. Pero es una orquesta, es una banda de guerra con cañones y campanarios. Así es que disfruten este final tremendo, apoteósico. Nos vemos la próxima aquí en La Historia en el Lavadero. Adiós.